¿Por qué nadie puede escapar de la Matrix? Parte 2. Hola, soy Mari Suaro. Estos son algunos comentarios más que me gustaría agregar a mi video sobre por qué nadie puede escapar de la Matrix. Estoy dejando un enlace a ese video aquí arriba ahora mismo. Sé que el concepto básico de Matrix se refiere a todo en el reino de la Tierra como una especie de proyección digital o de computadora que emana de la Luna, como muchos han descrito antes que yo y como en la serie de películas, The Matrix. Pero, aunque hay mucho de verdad en la parte digital de la existencia, lo digital como todo tiene un valor numérico, o una simulación, como lo describen algunos científicos teóricos en la Tierra. La similitud con la película Matrix de 1999 se debe básicamente a que todo lo que está hecho de materia también está hecho de energía, siendo que son lo mismo, y todo, cada partícula y cada pedacito de energía, tiene un valor numérico y una relación matemática con todas las demás partículas a su alrededor. Tanto es así, que la materia y la energía pueden ser manipuladas por muchas razas estelares utilizando tecnología muy avanzada, tal como lo he descrito en mi video, Conciencia, Unidad, Gravedad y el universo numérico. Pero además de ese universo numérico estricto y literal, a lo que me refiero específicamente es al mundo entero, o universo, que un ser forma o manifiesta por sí mismo, usando su percepción, su conciencia y los acuerdos que formó con otros seres como él. Me refiero al universo, mundo o entorno que experimenta cualquier criatura sintiente, como si estuviera inmersa en él, siendo que es la mente de la criatura sintiente creando todo lo externo a ella, como un reflejo directo de la mentalidad de dicha criatura. En palabras más simples, a lo que me refiero como Matrix es a la que crean nuestras mentes, y no tanto al universo numérico literal, aunque están conectados y siempre lo estarán. Como cada criatura sintiente solo puede interpretar lo que percibe como el mundo que la rodea, usando lo que ha aprendido antes, usando su mente que es la que interpreta la forma de todo lo que la rodea y le da un valor dependiendo de quién sea la criatura. Usando un viejo ejemplo, una silla simple es para un humano, un mueble para sentarse, es una cama para un gato, comida para una termita y una montaña para una hormiga. Entonces, la Matrix de la que estaba hablando es la que todos creamos, usando los valores compartidos y las interpretaciones que hemos acordado con otros seres que comparten el mismo mundo en el que estamos. Pero cada criatura sensible creará su mundo único, aunque puede tener muchas similitudes con el que otras personas a su alrededor están creando para sí mismas. Como cada criatura o persona sintiente tiene su único punto de atención, no puede haber dos sujetos con la misma forma de ver, interpretar y manifestar el mundo que les rodea. Cada criatura, con su único punto de atención, todas las interpretaciones, y su forma de ver su entorno y el mundo que le rodea, definirá qué y quién es, formando todo en lo que se basa su yo-ego, creando así su identidad. Como su identidad es creada por la experiencia de la criatura sensible, todos sus valores, su mentalidad y personalidad crearán el sistema Matrix personal de la criatura. Y esta es exactamente la Matrix a la que me refiero en mi video anterior, y no la numérica. Como cada criatura es su Matrix, ya sea que pueda compartir la mayor parte de lo que la define con otras criaturas similares por sus acuerdos de percepción, llevará consigo esa Matrix personal donde quiera que vaya. Y con eso, el sujeto siempre interpretará su entorno con su lente de percepción hecha de todos sus valores que han formado su propia identidad del ego en primer lugar. La razón por la que dije que nadie puede escapar de la Matrix es que cada criatura sensible es su propia Matrix, por lo tanto, no puede escapar de sí misma. La criatura siempre llevará su Matrix consigo donde quiera que vaya. Esta es una razón muy poderosa por la cual la Federación Galáctica no puede simplemente liberar a los humanos de la Tierra y dejarlos vagar libremente por la galaxia, porque exportarían todos sus valores no tan avanzados a donde sea que vayan. Seamos realistas, la mayoría de los humanos en la Tierra simplemente no están listos para ser interestelares,
están llenos de malos hábitos desagradables, y no necesito enumerarlos, ya que los conocen muy bien. Aunque hay muchos elementos comunes a todas las civilizaciones humanas o delirianos en toda la galaxia, la civilización y la cultura de la Tierra son exclusivas de ese planeta, y como muchas cosas simplemente no son tan buenas, para poner mi declaración a la ligera, debe permanecer contenida donde está. Pero aquí estoy hablando de no exportar la Matrix de la Tierra y todo lo que la define. No estoy hablando de personas individuales que están más que listas para convertirse en interestelares, con todo lo que eso trae. Esas personas, en su mayoría semillas estelares, son vistas como guías para el resto de la población, simplemente porque sus valores y éticas son mucho más avanzados que los del resto de la población. Y son vistos como guías de planos superiores de existencia, de los reinos etéreos, y no solo por la Federación Física. Se dice que esos guías están allí por elección, simplemente porque quieren ayudar a otras almas menos avanzadas porque ya han avanzado en su viaje del alma y conocen el camino. El problema aquí es que, si bien algunas restricciones de la Federación pueden ser lógicas, por ejemplo, aquellas que se esfuerzan por contener a la peor parte de la humanidad allá en la Tierra hasta que evolucionen por sí solas, las restricciones de la Federación también se imponen a ese grupo de almas mucho más avanzado de una manera muy injusta y poco ética. La Federación se excusa diciendo que un grupo de almas sabían lo que hacían cuando decidieron encarnar en la Tierra, con esto ignorando la necesidad de esas almas de poder expandirse y evolucionar por sí mismas y libremente, porque esos niveles de restricciones las iguala con el resto de la población cuando en realidad no pueden ser tratadas como promedio ya que su ética y valores son mucho más avanzados. Y muchas de esas almas avanzadas pueden haber tenido suficiente vida en la Tierra, queriendo volver a su familia estelar. Estas restricciones federativas los están conteniendo como en una cárcel de manera injusta porque la mayoría de ellos están destinados a terminar allí su encarnación antes de poder volver a sus familias estelares. Volviendo a por qué nadie puede escapar de la Matrix, me refería a que nadie puede escapar de su propia Matrix personal, porque ellos mismos son esa Matrix personal. Pero esto también puede verse como algo muy bueno, porque significa que cada persona consciente tiene control total sobre su mundo, sobre su Matrix. Porque, aunque nunca será un escape de esa Matrix personal, lo que sí pueden hacer es evolucionar para formar una Matrix personal mucho mejor, no solo en la próxima vida sino a partir de ahora y durante la presente encarnación. Todo lo que cada criatura sensible debe hacer es trabajar sobre sí misma, trabajar en la construcción de su alma, y el mundo que percibe a su alrededor cambiará en consecuencia, ya que todo lo que percibe como externo a su ego yo, en realidad, es solo una creación reflejo de quién es realmente esa alma. Y de manera literal, hay una forma de escaparse de la Matrix, y es evolucionar más allá del ego, pero nunca rechazándolo, incorporándolo y asimilándolo como parte de quién es el sujeto, no solo como quien es, sino como una parte ya que es mucho más. Y gran parte de ese yo ego se disuelve cuando un alma está en planos superiores de existencia, en los reinos etéreos, ya que están mucho más cerca de la fuente. Aunque incluso tendría que haber acuerdos de percepción de algún tipo, estos serían extremadamente avanzados en comparación con los acuerdos de percepción que tenemos y compartimos aquí en los reinos físicos inferiores de existencia, lo que también se podría argumentar que son una forma de Matrix. De una forma u otra, no podemos escapar de nosotros mismos, de lo que somos, pero podemos evolucionar para poder crear una mejor Matrix personal y colectiva. Y eso, en cuanto a escapar de Matrix, podría ser lo suficientemente bueno. Gracias por ver mi video. Hasta la próxima. Cuídense y sean sabios. Con mucho cariño. Mari Suaru. Cuando viajas por el espacio estás fuera del sistema matricial del inconsciente colectivo en el que creciste y de donde tomaste todas tus ideas y valores.
Esto significa que tú y los miembros de tu tripulación han creado su propio reino existencial Matrix colectivo dentro de su nave, y si viajas solo, entonces eres tú quien está creando tu propio inconsciente colectivo, basado en el inconsciente más grande en el que creciste, sí, pero sigue siendo tuyo. El espacio en sí mismo es neutral, es solo energía etérica potencial aparentemente en el vacío, a diferencia de un sistema planetario cerrado, y allí, todo el inconsciente colectivo es muy débil, en el mejor de los casos, diluido, sin influir mucho en los individuos que viajan por el espacio. En la Tierra, los límites entre el mundo de los vivos y los reinos del bajo astral son bastante claros, al menos en la experiencia práctica, siendo que el mundo de los vivos es todo lo que se puede percibir y experimentar a través de los 5 o 6 sentidos del cuerpo biológico vivo, como descripción básica. En el espacio profundo, no hay inconsciente colectivo, ni mayores acuerdos colectivos, como los tienen los planetas. El mismo planeta es el que contiene y modula el reino Matrix existencial de sus habitantes, a través de su magnetosfera, manteniendo a sus habitantes dentro de un reino de frecuencia y vibración existencial confinada. Los planetas mantienen la frecuencia y vibración promedio del inconsciente colectivo de sus habitantes, su Matrix, encerrándolos en un capullo electromagnético que impone el principio de frecuencia dominante a todos los que están dentro. Ecualizar y modular eficazmente el rango de percepción del que sus habitantes pueden ser conscientes. Pero en el espacio exterior, no existe una frecuencia planetaria modulada que mantenga la percepción, la frecuencia existencial y la vibración de cualquier persona dentro de un rango controlado. Es como si todos los reinos existenciales, el mundo de los vivos, el astral superior y el astral inferior estuvieran todos mezclados y entrelazados en una masa existencial caótica y no modulada, se convierten en un solo reino. Esto hace que cada individuo que viaja al espacio profundo manifieste quién es. Los miedos y pensamientos de cada individuo pueden volverse reales casi de inmediato, así como los sueños y las cosas positivas del individuo. La realidad como tal depende del individuo, como su propio reino existencial autónomo, y no de reglas que le dicte el inconsciente colectivo de uno u otro planeta. La responsabilidad de lo que manifiesta y genera en la realidad recae en el propio individuo. Cualquier cosa que experimente la tripulación de una nave espacial durante los viajes espaciales depende más que nunca de su vibración. Que sean compatibles con terribles pesadillas o con encuentros con bellos seres iluminados depende únicamente de ellos, de la tripulación, de su mentalidad, de sus pensamientos e ideas. Este complicado tema que acabo de compartir con ustedes es importante para comprender por qué tantas personas no pueden ponerse de acuerdo cuando hablan de lo que sucede en el espacio. Muchos otros autores afirman que hay bien y mal en todas partes, y que hay peligrosas razas regresivas acechando en las sombras de planetas distantes, así como elaborados invasores espaciales que están conspirando para invadir civilizaciones pacíficas con tomas hostiles, mientras que otros afirman que el caos está en la Tierra, contenido allí y todo lo demás es pacífico y de alta vibración. No es ni lo uno ni lo otro, ya que todo depende de quien esté experimentando la realidad como reflejo de quién es, como sucede también en la Tierra. Todo depende de si una persona es o no una vibración compatible con uno u otro evento, cosa o circunstancia. La ley de los espejos es mucho más fuerte y no está modulada en el espacio profundo. Allí experimentas quién eres realmente cuando tu inconsciente más profundo se manifiesta en ti, de una manera atemporal. Necesitas aún más autoconocimiento y autocontrol para modular lo que estás manifestando en tu experiencia que lo que necesitas en la Tierra, o en cualquier otro planeta, ya que su frecuencia autónoma ayuda a modular la tuya. Lo bueno es que, si tu personalidad es estable, y estás seguro de ti mismo, siendo capaz de mantener y sostener tu marco personal, eso en sí mismo actúa como un sistema modulador de lo que manifiestas. Y ni siquiera necesitas poner mucha atención a esto una vez que entiendas lo que sucede durante los viajes espaciales.
Es por esto que en el espacio y esperando ver cosas extrañas, es como si de repente pudieras percibir y experimentar todos los reinos astrales, así como el mundo físico, todos juntos en un solo rango de percepción existencial. Eso es exactamente lo que está sucediendo, ya que no hay mundo astral ni material en el espacio profundo, tal como es, y es una nada percibida. Éteres y energía potencial desde donde nuestro inconsciente más profundo se manifiesta directamente frente a nosotros sin ninguna modulación inconsciente colectiva que establezca límites, restringiendo ideas e imponiendo lo que es posible y lo que no. Los únicos límites que existen son nuestra mente y nuestro autocontrol. Es muy fácil perder la cabeza en el espacio profundo, ya que puedes caer en una espiral negativa hacia la destrucción total, pesadilla tras pesadilla reforzándose mutuamente, haciendo que el individuo solo vea lo negativo que está frente a él, haciéndolo inconcebible e imposible en los pensamientos de la persona, para saltar de esas cosas terribles a una hermosa creación llena de paz, alegría y plenitud, que es tan fácil de manifestar como las pesadillas. El espacio profundo es un lugar peligroso donde te enfrentas a quien eres realmente, a tu inconsciente más profundo. La mayoría de las personas harán cualquier cosa para evitar confrontarse a sí mismas, ya que han pasado vidas enteras ocultándose de las cosas feas que definen su personalidad, ya que han pasado toda su vida enterrando en su inconsciente lo que no les gusta de sí mismos. Y como dijo Carl Jung, todo lo que no afrontes y resuelvas en tu inconsciente se manifestará en tu vida como destino. Esto no podría ser más cierto en el espacio profundo, ya que eso es exactamente lo que sucede allí. Todo lo que reprimiste en tu inconsciente se manifestará como tu realidad abiertamente y sin rodeos, incluso con crueldad, ya que no tienes el efecto amortiguador de una matrix planetaria. En otras palabras, en el espacio profundo no puedes esconderte de ti mismo. Gracias por ver mi video. Sé que puede ser difícil de procesar. Gracias por darle like y suscribirse, lo aprecio mucho. Y espero verlos aquí la próxima vez. Con mucho cariño, su amiga Mari Suaru. Sin embargo, como dijiste antes, el alma se construye y se construye en experiencias, por lo que comprender algunas de esas experiencias anteriores sería bueno. Te hace entender más a ti mismo y por qué eres como eres. Eso es seguro lo que me dio a aprender acerca de mi identidad de tarjeta. Entiendo más por qué soy como soy, entendiendo mis experiencias y raíces, por así decirlo, que tuve antes. Aunque en realidad tampoco son mis raíces, solo más experiencias. Lo que hace las cosas aún más complicadas es que muchas de las experiencias y recuerdos están implantados y nunca los viviste. Sí, pero fueron implantados aquí en 3D, ¿no? Fuera de la Tierra, no. Donde sea. Estoy hablando de implantación artificial, como en semillas estelares en inmersión. La experiencia es lo que importa. Eso es real. Y casi todo se implanta de cualquier manera, ahí y en 5D. Estoy tratando de disminuir
la importancia de los implantes artificiales. La realidad en sí es artificial. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo implantas recuerdos en 5D y por qué? ¿Estás diciendo que alcanzaste el nivel desde el cual entiendes que toda la realidad física es implantada por algún arquitecto supremo? Nosotros, más allá del nivel 5D, lo sabía. Se hace solo con la conciencia, por el usuario, cada alma, a un nivel etérico antes de encarnar, y por interacción con otras versiones de cada persona o alma, como en interacción con su ser superior. En la Tierra también. Y luego, eso es hackeado por máquinas de frecuencia, ordenadores holográficos, pero de nuevo, también pueden hacer lo mismo en 5D. En 5D, sabes que hay juegos de inmersión completos, indistinguibles de la realidad. ¿Qué te hace pensar que solo se usan como entretenimiento? No, sé que también se usan para otras cosas, pero los implantes etéricos, desde el nivel etérico antes de encarnar, implantamos recuerdos. ¿Para qué? Para tener un marco de conocimiento básico, para poder tener la experiencia deseada. Por ejemplo, como humanos por primera vez, necesitan el recuerdo de otras personas que han estado en la Tierra antes que ellos, para saber cómo interpretar las cosas, reaccionar y así sucesivamente. Véalo como un andamiaje para apuntalar las experiencias que cada alma quiere. ¿Pero quieres decir que está implantado etéricamente entre encarnaciones? ¿Cómo implanto eso en mí misma sin ordenadores? Con intención, con imaginación, siendo energéticamente y con frecuencia compatible con tener esas experiencias básicas. Jolín, sabía que aún no sabía nada. Por ejemplo, imaginar que eres Napoleón, si eso es relevante, e investigar todo sobre él, para que esos recuerdos imaginarios básicos sirvan de marco para los que tendrás. Por eso tenemos tantos Napoleones como una experiencia de vida pasada, un alma narcisista que implantó eso en sí misma. Además, esos recuerdos que están implantados no son tan falsos, porque como eres compatible en intención, frecuencia, interés quizás, entonces estás entrando canalizando las experiencias de Napoleón o de quien sea, porque todo está sucediendo al mismo tiempo, ya que no hay tiempo, lo que significa que si tú como alma eres compatible en frecuencia con Napoleón, entonces tú eres Napoleón. Y si alguien más, otra alma, también es compatible con Napoleón, él también será Napoleón, teniendo eso en común contigo. Entonces, en un plano superior, todo está conectado, todo se fusiona como uno, sin límites claros entre qué es qué y quién es quién. Realmente somos todos uno. ¿Es eso similar a registros akáshicos? En cierto modo sí, pero nunca me gustó lo de esos registros akáshicos. Creo que es una forma limitada de expresar o de entender algo mucho más complejo. Más bien, simplemente accesando el llamado campo. Cuando canalizas todo lo que es compatible contigo y eliges eso, lo que es compatible contigo mueve tu frecuencia en consecuencia a voluntad. Pero si la memoria puede ser y puede igualar la experiencia, ¿por qué incluso tener más experiencias? Simplemente descarguemos o implantamos cosas en nosotros mismos y listo.
¿Los recuerdos de las experiencias equivalen a experiencias? Sí. Entonces, ¿por qué tener experiencias? Porque esos se convierten y generan recuerdos que luego se implantan en otras almas. Pero implantado es solo una forma limitada de hablar de esto. Segundo chat. Volviendo a los recuerdos implantados, algo con que terminamos ayer. Dijiste algo interesante al final. Te pregunté, entonces, ¿cuál es la diferencia entre sentarse en el sofá e implantar recuerdos en uno mismo y realmente tener experiencias? Y dijiste que es necesario para seguir llenando el banco de experiencias, mis palabras, para que otras almas jueguen, se implanten después. Me gustaría que me explicaras la diferencia entre una experiencia real y una implantada. No hay diferencia si los recuerdos que implantas son lo suficientemente complejos y significativos. Para el experimentador no hay diferencia. Pero dijiste que el alma crece con las experiencias. Entonces, ¿crece incluso con experiencias falsas, las implantadas? Aparte de la explicación simplista, que viviste algo y el otro no veo diferencia. Pero el problema reside en el momento en que implantas algo, una secuencia de eventos. El implante mismo es o será un equivalente a haber vivido ese algo, porque tiene una secuencia de eventos a través del tiempo percibido. Y eso es en sí mismo equivalente a vivir algo. Por eso digo que no veo diferencia. Es una experiencia que alguien tiene, y esa es la parte que cuenta. Si tienes a alguien en el sofá y vas y con cualquier medio le implantes un recuerdo, necesitará una secuencia en el tiempo. Y eso sería exactamente lo mismo que vivirlo para el experimentador en el sofá. Entonces, para el experimentador, implantar un recuerdo o vivirlo es lo mismo. Ok, entonces, ¿por qué todos los extraterrestres no hacen solo eso? Sentarse en sofás e implantarse con cosas. Digo extraterrestres ya que aquí no tenemos esta tecnología. Y no estamos hablando por ahora de implantaciones etéricas entre vidas. ¿Por qué vivir la vida en absoluto, entonces? Hacen eso, y mucho. Juegan inmersiones todo el tiempo. Pero no es lo mismo, porque sabiendo que no es real, le quita el valor como experiencia real. Puedes ver la puerta de la salida en tu habitación o en la nave con tu gato mirándote durmiendo. Eso no es lo mismo que una experiencia real. Oh, espera, ahora entiendo. Es por eso que hay inmersiones 3D sin memoria. Sí, y estás en el medio de ella. Sin embargo, incluso aquellos en los que sabes que estás inmerso, tienes el recuerdo de tocar una guitarra en el videojuego. También es un recuerdo. Cómo lo obtuviste no es relevante. Implantar cosas que el sujeto toma como reales equivale a ser lo mismo que haber vivido ese evento. Entonces, en esencia, cómo obtuviste la memoria es irrelevante. El hecho que la tienes es lo importante. Si te implantaron el recuerdo de robar un banco, por ejemplo, o de vivir exactamente el mismo evento como algo en tu pasado, en el punto de atención no observable de la hora, y como no sabes
cuál fue implantado y cuál uno que viviste, para ti, como el experimentador, equivale a lo mismo. Entiendo. Pero mi pregunta sigue siendo, ¿por qué vivir la vida? ¿Por qué no sentarse ahí con la máquina implantadora? Pero ahora estás en la máquina de implante de memoria. Es tu inmersión pod número 1007. El edificio que contiene tu pod dentro está bastante cerca de la playa, solo digo. Y, tecnológico o no, siempre estás viviendo implantes. No hay realidad viviente. Eso no existe como tal. Y esa es la realidad. Implantado con una máquina en Temer o por intervención de tu alma superior intemporal que ha diseñado su vida antes de encarnar. Y al mismo tiempo planificándola a medida que avanzas, ya que tiene múltiples opciones interactivas. Libre albedrío y no. Al final es simple. Un recuerdo es un recuerdo. ¿Y a quién le importa cómo se obtiene? Tercer chat. Entonces, ¿conoces los implantes con tecnología de 5D a 3D? Por cierto, fácil. ¿Qué pasa con los planos superiores? Aún más fácil. ¿Cuál es una característica básica de los planos superiores? Que se vuelve progresivamente más y más fácil a medida que subes en la escala. Manifestación. Entonces, para hacer un implante de planos superiores en quien sea y lo que sea, y me refiero a lo que sea y a quien sea, solo tienes que pensarlo. Solo tienes que desearlo. Así que planeas. Me gustaría que hoy las cosas fueran para esta vez de esta manera. Hagámoslo más difícil esta vez. Hagamos que mi avatar, mi ser inferior, no tenga dinero, pero tendrá amor, inspirándola a seguir y tener que lidiar con una crisis de salud. ¿Qué tipo de crisis de salud sería buena? Una epidemia, sí. No, mejor una falsa epidemia, que hace todo aún más interesante, porque ella está despierta y debe convencer a los demás como sea. Y las cosas son solo porque las piensas. Y ahí está tu implante. Puedes darle a tu yo inferior un trasfondo. Tal vez ella es buena para el violín, natural. Entonces, le das recuerdos implantados de ser una maestra de concierto de violín en su vida pasada, falsa e implantada. Y eso es. Y es porque tú lo dices. Porque desde los planos superiores entiendes tanto que formas la materia, juegas con el tiempo a pura voluntad. Entonces, esas máquinas de inserción, pods de inmersión y ordenadores holográficos son de densidades bajas, inútiles y obsoletos. La conciencia lo es todo y realmente lo es. Crea un flujo de energía porque eso es lo que eres, energía pura de alta frecuencia. Y donde mires, tu atención fluye e interpretas las cosas como quieres. Y esa dirección de atención y lo que sea que estés imaginando es la gravedad. Tus pensamientos tienen una forma dinámica y precisa. Y eso significa que hay menos energía en un lugar y más en otro, incluso para formar una mesa simple. Tienes más energía en la parte superior y en las piernas, y menos entre las piernas, ya que debe tener una forma cuadrada. ¿Por qué debe tener una forma cuadrada? Porque quieres. Y esa secuencia ordenada de pensamientos está tan perfectamente ordenada
que crea un flujo en el campo. Y el campo eres tú y tu flujo de atención de gravedad o la dirección del flujo donde estás mirando, pensando en mesa. Esa secuencia son los armónicos de una frecuencia de la que hemos hablado durante años. Entonces, tú eres el campo, eres el todo, eres energía, la energía de donde todo se genera. Tus emociones y sentimientos, lo que te gusta y no, lo que te impulsa a crear algo y no otra cosa. ¿Por qué quieres una mesa cuadrada esta vez y no una de forma ovalada? ¿Por qué te hace sentir bien tenerla en ese rincón en particular, mientras decoras tu casa imaginaria que estás construyendo en tu mente? Y eso será real, porque quieres que sea real. Y eso se reflejará en los planos inferiores. Imprimes la realidad de esta manera, porque quieres, porque te hace sonreír. Asombroso, gracias. Pero una pregunta, entonces, ¿por qué cuando vienes aquí a tu propia creación, algunas personas ya no sonríen? ¿Diseñaron eso también? ¿Una experiencia no sonriente en la que su yo superior está sonriendo desde arriba? Solo porque nunca antes se había hecho de esta manera, aunque sí. Pero digamos que no. Entonces esta variante se vuelve interesante. Entonces, ¿por qué no? Y es por eso que es un juego. Tú decides y lo haces. Desde planos superiores, todo está listo y hecho. El destino está escrito. Desde el plano inferior, inventas las cosas a medida que avanzas. Entonces, no tienes libre albedrío y lo tienes al mismo tiempo. Y lo que sea que tu avatar quiera y haga mientras avanza, es libre albedrío. Pero desde arriba ya has considerado todas las posibilidades de lo que puede hacer en cada momento. Las diseñaste todas porque puedes manejar esa cantidad de datos. ¿Cuánto está realmente preparado de antemano y cuánto estamos formando desde abajo a medida que avanzamos? ¿Qué cantidad del libre albedrío para crear queda aún abajo? Desde un plano superior, naturalmente, ya estás interfiriendo mucho, y quiero decir hasta el punto de tener el control total sobre tu avatar abajo. Pero al mismo tiempo, desde la perspectiva de menor densidad de su avatar inferior, donde las cosas son más simples, menos información, conformando una densidad más simple como 3D o 5D. Entonces, su yo inferior tiene libre albedrío total. Pero a pesar de que eso es así, porque hay una cantidad infinita de posibilidades a seguir, tu yo inferior todavía está sujeto a otras reglas de su papel, que también le impusiste. Entonces, aunque teóricamente tiene una cantidad infinita de posibilidades para elegir un curso de acción, todavía está limitado a los acuerdos anteriores con los que vive, dependiendo de la densidad, como la gravedad, usar puertas, no teletransportarse, no caminando sobre el agua y así sucesivamente. Entonces, ¿es solo una ilusión que el ser inferior parece tener libre albedrío, ya que tiene menos información, así que no sabe que ya está todo resuelto? Sin entrar en la conversación muy necesaria para poder tener un marco común, que es la realidad, que es real. Desde la perspectiva del yo inferior, ella está viviendo en su realidad, con sus
limitaciones. Desde el punto de vista más expandido, eso es solo un juego. Juego que puedes cambiar en cualquier momento y puede ser real para ti en un plano superior o no, a voluntad. No significa que esté enfermo, ya que hace que su yo inferior sufra algo. Aquí llegamos a un conflicto de intereses que se generan desde diferentes puntos de vista de densidad. Pero desde arriba, no estás dejando que algo suceda. No está sucediendo, ya que no hay tiempo. Es solo un concepto. Solo sucede desde el punto de vista de tu avatar. Es un concepto desde una perspectiva superior, pero una experiencia desde la inferior. El yo superior no puede ser tan ingenuo como para no saber eso, no darse cuenta de cuánto duele estar aquí y sufrir. No es ingenuo, pero el simple hecho de que el concepto existe es suficiente para que suceda. Cuando creas el concepto que no es justo, no debe suceder, creas que sucedió. Significa que, aunque desde arriba tiene todo el control y donde desea colocar su atención, la responsabilidad de la acción recae en el ser inferior que vive la experiencia. Incluso decir, eso nunca sucedió, significa en algún lugar que sucedió. Nunca algo no existe, solo se refiere a otro marco o contexto. Ok, entiendo. Volviendo a los recuerdos. Has estado hablando sobre el plan de vida implantado, el diseño, pero ¿cómo se relaciona con los recuerdos implantados? ¿Por qué exactamente necesitas implantarlos? ¿Cuál es el propósito específico detrás de eso? Para poder vivir cualquier cosa, necesitas poder interpretar las cosas de una manera específica. Para tener una experiencia de vida que estás diseñando para ti mismo, desde el punto de vista de tu ser superior, porque eres tú como tu ser superior quien está haciendo el diseño de la vida. Entonces, para tener esa referencia, para interpretar las cosas de una manera u otra, debes implantar esas referencias. Y esos son recuerdos implantados, tanto de una vida anterior como de algo en tu vida actual que nunca sucedió. ¿Y por qué no puedes aprender sobre la marcha? Aprendes a medida que avanzas. Ese es el punto. Pero si no tienes antecedentes básicos de interpretación, no puedes vivir según lo planeado. ¿Cómo sabrías que una roca es una roca y un caracol es un caracol si no tienes referencia para ver esa energía potencial como tal? Entonces, los recuerdos de vidas pasadas que las personas en 5D tienen, porque aquí las personas no las tienen, ¿son en su mayoría implantadas o una mezcla de algo real también? Y no me digas que ambos son iguales. De nuevo, ¿qué es real y qué no? Sabía que dirías eso. ¿Y por qué necesitas una referencia? ¿Por qué no ir completamente a lo desconocido? ¿El ser superior es un cobarde? ¿Por qué ves una silla como algo útil y no como una montaña, como lo ve una hormiga? Porque tienes vidas o tienes una referencia de que un trozo de materia que llamas silla es bueno para sentarse. Porque alguien te dijo al menos para qué sirve. Entonces, como con una silla, necesitas esa referencia para todo lo que existirá en esta vida en particular, o simplemente no sabrás qué son las cosas.
¿Por qué la necesidad de saber que la roca es una roca y el caracol es un caracol? Demasiadas reglas. Tener que tener una referencia es otra regla. No es necesario. Otra idea. Pero sí, supongo. De lo contrario, usarías ollas de cocina para sentarte, etc. Pero pensé que aprendes eso naturalmente cuando eres un bebé, que no es necesario implantar nada antes. Sí, aprendes a medida que avanzas y cuando un bebé crece, como dicen los psicólogos de la Tierra. Pero eso no es suficiente para vivir el plan de vida que diseñó antes de encarnar, como con el ejemplo del violín arriba. Aprendes, pero necesitas mucho más tiempo para aprender lo que necesitas. Ok, wow. No sabía nada de esto, que te implantas cosas antes. Y muchas personas viven solo con lo que han aprendido en su vida, como socialmente aceptado en la tierra. Pero esas son las personas falsas, las de fondo, de personas simples, con vidas poco interesantes, que solo pasan día a día sin nada que valga la pena en sus cabezas. Por ejemplo, sin talentos creativos. Y sí, cargas, implantas cosas antes de venir. Para eso están las vidas pasadas. Tú, como alma, no saltas del caracol de jardín para convertirte en un maestro de conciertos, virtuoso del violín. Por eso digo que construyes tu alma a medida que avanzas, desde el punto de vista de una encarnación de menor densidad. Sí, dices construyes, exactamente, pero ahora me doy cuenta de que también lo estás descargando a medida que avanzas. Alma perezosa. Como con todo lo que he compartido, ambos puntos de vista van de la mano. Desde un punto de vista, la construyes a medida que avanzas. Desde otro, implantas. Y también haces trampa, implantando cosas en tu ser inferior para dar unos pasos, sin necesidad de ser un maestro de conciertos de violín antes de la encarnación que realmente quieres experimentar, donde solo necesitas talentos de violín para ahogar tu soledad. Desde el punto de vista del yo inferior, esas son vidas pasadas con las que construye su alma, al igual que sus experiencias de vida presentes. Desde el punto de vista superior, esos son implantes y tú diseñas la vida con un simple pensamiento. Recuerde que estoy tratando de transmitir información de varias capas, al menos 3 capas aquí. Sí, lo sé. Estoy principalmente interesada en la capa superior ahora. Olvida la inferior. Al final, nada es real y no has experimentado nada. Todo es una idea en la mente de tu ser superior, una fantasía, una novela creada solo porque sí. Entonces, ¿cómo sabes que tus recuerdos como Svarús son verdaderamente tuyos y que no los cargaste del campo? O cargar cosas desde el campo es igual a ser eso y haber sido eso. Porque sé que todo es falso de cualquier manera desde un punto de vista superior, pero no para los que lo están viviendo. Si montar este juego, avatares, etc., es algo que diseñamos desde arriba para experimentar, ¿por qué entonces despertar a eso? ¿Por qué deberíamos saber esto ahora entonces? ¿No vamos en contra de nuestros planes? ¿O es este también el plan personal superior? Hacer que las pequeñas gochas se den cuenta de las cosas y que el yo inferior y superior se fusionen como una variante de la realidad. Pero si eres conservador
y quieres que Matrix continúe, entonces sí, es una invasión. Las cosas deberían ser como son y como siempre han sido, sin contacto extraterrestre, sin saber cosas que no deberías saber. Pero desde el punto de vista de un plano inferior, las personas también están atrapadas en su propia creación. Pero como dije anteriormente, depende de ellos, los que lo viven, encontrar la salida a sus problemas. Si todavía te sientes confundida, míralo de esta manera. Fácil. Nada es real. Todo es una manifestación de tu mente. Esto no lo hace fácil en absoluto. Ok, dijiste que yo estaba en la Tierra, por ejemplo. ¿Quién estaba entonces? ¿O me tomé esa memoria del campo? Incluso cosas que juras haber vivido, como ir a Laughlin en Nevada en febrero. Ahora has seleccionado recuerdos para quedarte y otros que has olvidado sobre tu viaje. Los que has olvidado es porque no son relevantes. Y los que tienes podrían llamarse implante. ¿Estás segura de que tus 2 viajes recientes a Nevada y a Svalbard, por ejemplo, fueron reales? E incluso piensas que estoy loca sugiriendo que podrían no haberlo sido. Pero si te dijera que uno de tus 2 viajes es falso y el otro real, no podías saber la diferencia. Pero eso es irrelevante aquí, porque desde tu punto de vista ahí como Gosha, ambos eran reales. Pero de la Gosha arriba, nope, lo digo en serio. Este es solo un ejemplo, ¿verdad? Solo un ejemplo. No te vuelvas loca por eso. Pero lo que estoy tratando de decirte es que desde un punto de vista, las cosas son reales y desde otro son implantes. Y esos son 2 extremos, densidades más altas y 3D más bajas. Esto es difícil de transmitir porque hay múltiples puntos de vista sobre lo mismo. Desde su punto de vista como Gosha, la niña humana, todo lo que ha vivido es real. De otro, algunas cosas son reales, otras son implantes. De otro, nada es real. 3 niveles. Y al final, no depende de mí decidir qué es real y qué no. Esa es tu tarea. Todo es mente. Todo es conciencia. Hola, gracias por acompañarme aquí una vez más. Soy Mari Suaro. Al vivir en lo físico, encarnado o dentro de un cuerpo biológico, es muy fácil caer en una forma de pensamiento determinista donde las únicas cosas que existen son la materia y la energía, y como dicta la ciencia de la Tierra, son básicamente 2 estados diferentes de la misma cosa. La experiencia de vivir en un mundo material es muy fuerte y convincente, por lo que es muy fácil pensar solo en términos de materia dura y las leyes de la naturaleza y la física que la gobiernan, y nada más. Y esta forma de pensar traerá una consecuencia natural: que la mente y todos sus pensamientos e ideas son el resultado de procesos eléctricos y químicos dentro de un cerebro material hecho de células llamadas neuronas.
Esto trae la suposición materialista de que todo lo que somos es el resultado de una complicada danza de neurotransmisores y pequeños fragmentos de energía que fluyen a través de la red de neuronas que forman nuestros pensamientos, personalidad y todo lo que somos a medida que van creando nuevas conexiones entre sí. Y una vez que alguien, cualquiera, cae en dar por sentado que eso es todo lo que es, e incluso llega a aceptarlo como un hecho inmutable, incluso una ley, le resulta muy difícil cambiar su visión del mundo y de su funcionamiento. Y es comprensible que, dado que la ciencia en la Tierra impulsa el materialismo y todas sus explicaciones con tanta fuerza, la gente naturalmente cae en la idea de quiénes son ellos para cuestionar la ciencia a favor de explicaciones intangibles, muy probablemente basadas en ilusiones. Como dicen muchos científicos en la Tierra, todas las ideas espirituales y metafísicas que incluyen la vida después de la muerte, la reencarnación, las entidades, los fantasmas, los espíritus, etc., son solo el resultado de la fantasía y la incapacidad humana para enfrentar su propia destrucción en la muerte. Esto transforma todos los conceptos y conocimientos espirituales en nada más que un mecanismo de defensa para consolar a un ego moribundo. En defensa de la espiritualidad, y en aras de un argumento, supongamos que esta cosmovisión materialista es la correcta, y que todos los que creemos en la existencia, del mundo espiritual y de las llanuras etéreas de la existencia estamos todos delirando y cayendo en esa ilusión conservadora del ego. Pero incluso si somos solo el resultado de impulsos químicos y eléctricos dentro de nuestro cerebro, nuestra experiencia es real desde nuestro punto de vista, e incluso si enfrentamos la destrucción total, la aniquilación de nuestro ego y de todo lo que somos al morir, como mientras estemos vivos, la espiritualidad nos ayuda a sobrellevar la muerte, y también nos hace sentir mucho más que una simple partícula de polvo al azar y sin importancia. Entonces, incluso en ese caso, todavía diría que tener un enfoque espiritual de la vida vale más que la pena, nos da fuerza y hace que valga la pena vivir nuestras vidas. Pero el materialismo como visión del mundo no es la única forma en que se puede explicar nuestra conciencia y todo lo que existe. También existe el enfoque espiritual para explicarlo todo. Y como es de esperar, hay muchas variantes a esto, y lo único que puedo hacer es compartir la de mi grupo, interpretada y explicada por mí con lo mejor de mi entendimiento. Este enfoque es casi el reverso completo del materialista impuesto a la gente con tanta fuerza en la Tierra. En la comprensión de la cultura taigeteana y de innumerables otras civilizaciones avanzadas, lo único que existe es la conciencia pura, existiendo fuera del espacio y el tiempo mismos, en un estado que es imposible de definir con nuestros mejores esfuerzos, y donde las distancias, los objetos materiales, todas las formas de energía y todos los marcos de tiempo que ayudan a definirlos son solo productos de su imaginación y de sus procesos de pensamiento. Todos los objetos materiales, mundos y formas y patrones de energía son solo ilusiones que se forman cuando un sujeto tiene fuertes apegos a sus propias ideas. Con esta manera de ver la existencia, y la existencia de todo, lo único real y que lo está manifestando todo, es el observador, que es la conciencia, y como todo está emanando de ese superobservador, es el encargado de moldear y formar la realidad por sí mismo. Y todos somos ese superobservador, ya que somos en última instancia una sola conciencia universal que juega a ser muchos puntos de atención en aras de su propia expansión. Cada uno de nosotros es esa conciencia a la que me estaré refiriendo en las siguientes palabras. Tenlo en cuenta. Observando de cerca este proceso de manifestación y como un intento de explicarlo con la ciencia, no desde la Tierra, tenemos la teoría de la manifestación. En pocas palabras, dice que la conciencia en un estado relajado, por ejemplo, algo así como estar en meditación profunda sin pensamientos y simplemente siendo, crea el éter en un estado tranquilo, como energía potencial, y ese éter se describe mejor como un fluido, y es lo primordial, o lo primero que se manifiesta. Cuando la conciencia está pensando, creará ondas en ese éter,
como cuando se arroja una piedra a un estanque, y la forma en que esas ondas se disipan en el medio que es el éter, es una frecuencia, como en la secuencia que recibe el fluido, un estímulo del emisor. Y la distancia entre cada uno de esos estímulos es el tiempo, y es lo que crea una frecuencia en el éter, y cuando esa frecuencia sea consistente y compleja formará un armónico que será matemáticamente preciso. Y son estos armónicos de una frecuencia los que crearán una onda estacionaria, es decir, una onda que no colapsa y permanece alta y energizada mientras los armónicos de la frecuencia que la están creando permanezcan ahí. Como describí en detalle en mi video, conciencia, unidad, gravedad y el universo numérico. Entonces, en resumen, todo lo que la conciencia está pensando se vuelve real, o todo lo que la conciencia piensa es realidad, todo lo manifiesta y todo está saliendo de la conciencia pura. Y todo lo que existe, ideas, materia o energía, son solo pensamientos en la mente de aquellos que son conscientes, y conscientes de que lo son. Y si manifestar cosas y situaciones lleva tiempo en un lugar como la Tierra, y en todos los demás lugares similares también, es porque hay una complicada dinámica de conciencia que está ocurriendo allí, donde nuestros deseos y anhelos inmediatos se ven amortiguados por un colectivo más grande, por la sopa de conciencia en la que estamos sumergidos, el inconsciente colectivo. Esa es exactamente la razón por la cual las personas iluminadas que son librepensadores y que asumen la responsabilidad de sus pensamientos y acciones, y que no siguen la norma, se convierten en nodos de poder en la Matrix en la que se encuentran, ya que tienen un poder de manifestación muy fuerte que sobrepasa y supera el propio inconsciente colectivo en el que se encuentran, y hasta el punto en que lo influyen más de lo que los influye a ellos. Cuanto más congruente seas con tus pensamientos y valores, y más fuerte seas mientras los defiendes de la norma opuesta, y más claro seas con lo que quieres, más rápido y más fuerte manifestarás cualquier cosa. Ese es el poder de ser diferente. Otra razón por la que parece que no podemos manifestar nuestros deseos inmediatamente es que no los manifestamos desde lo alto de nuestras cabezas, sino desde nuestro inconsciente profundo. En otras palabras, manifestamos quienes somos, no lo que queremos. Esto es muy importante. Explicando esto desde un punto de vista más realista y práctico, no puedes ver ningún objeto sin tener un conjunto de ideas e interpretaciones en tu mente para asignar un valor y una descripción de lo que significa cualquier objeto para ti. Una silla es un lugar para sentarse para un humano, una cama para un gato, comida para una termita y una montaña para una hormiga, como he dicho antes. Pero como lo aceptan los taijetianos y otras ciencias estelares, todos los objetos tienen una forma de conciencia propia, y no solo dependen de una forma de conciencia más grande o más compleja, sino más avanzada, para manifestarlos desde el éter. Desde un punto de vista, una silla es solo un bulto de energía, si nadie es consciente de su existencia, y esto sería válido desde el punto de vista de un observador como nosotros. Sin embargo, esa silla, o cualquier otro objeto, también está siendo manifestado. No solo por otras criaturas como esas hormigas o termitas, sino por la energía primordial dinámica que viene de sí misma, ya que cada una de las complicadas estructuras que la forman, también tienen una forma de conciencia, aunque muy simple. Un ejemplo de esto serían los cristales y minerales, que son excelentes para mantener una frecuencia en su matriz molecular, y muchas culturas los consideran criaturas sintientes y autoconscientes que deben ser respetadas y honradas como tales. Para que cualquier criatura consciente dé un valor a cualquier cosa que existe, para poder describirlo y darle algún sentido, debe contrastar la información sensorial que está recibiendo del objeto con sus experiencias previas usando su memoria y asociando la información sensorial que obtiene del objeto a una idea que tiene previamente. Y esa idea asociada al objeto determinará el valor y la utilidad que tendrá para la criatura consciente que lo está observando. Nada puede existir sin una mente que le dé forma y valor. Incluso la mera idea de imaginar que algo existe sin un observador ya está dando un valor,
y el concepto también proviene del observador con una conciencia que tiene tal pensamiento. Nuestros pensamientos, deseos y anhelos son las opciones potenciales que podemos seguir o no, y esas se suman para formar quienes somos. Es posible que desees algo desesperadamente, pero no se manifiesta de inmediato porque aún debes procesar internamente cuánto lo deseas y si realmente lo deseas. Cuando insistes lo suficiente y estás enfocado y seguro de ello, entonces tomas acción, y luego comienza a existir en tu vida, y se manifiesta. Somos el resultado de hacia dónde se dirige nuestra atención, y somos el resultado de nuestras elecciones. Y manifestamos nuestro mundo y nuestra realidad desde quienes somos. Cuidado con lo que quieres, con la información que consumes y con quien te asocias, porque en eso te convertirás. Gracias por ver mi video, lo aprecio mucho. Cuídense mucho y sean sabios. Con mucho cariño. Su amiga, Mari Suaru.